entonces, recuerden que estas diapositivas las tienen en Moodle, por lo tanto pueden ir a buscar entonces estos datos porque los vamos entonces a pasar a nuestra hojita que está en Excel. Y en Excel pues obviamente van aquí a nuestra pestaña que es bicompartimental. Yo ya agregué los datos. Recuerden que nuestro ejercicio es una administración de dosis de 100 miligramos de un fármaco, entonces ya lo agregué acá. Y recordemos que entonces acá lo que damos es igual, seguimos el mismo protocolo tal cual como lo veníamos trabajando antes, ¿ok? Es muy importante esto. Y aquí entonces en la parte inferior van a encontrar con lo que vamos a trabajar. Entonces aquí yo sé que se repite muchísimo la columna de tiempo, no hay que hacerle absolutamente nada. ¿Qué les recomiendo entonces? Acá en esta parte simplemente denle en igualar, porque lo que yo quiero es hacerlo paso a paso y que ustedes sepan de dónde sale cada proceso que estamos haciendo y qué relación tiene con lo que estamos haciendo antes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer entonces ahorita? Simplemente voy a darle igual a este tiempo acá. No, recuerden que no sirve de nada copiar, sino darle igual como en los casos anteriores, como lo estábamos haciendo antes, y simplemente entonces arrastrar, porque obviamente vamos a utilizar estos datos, y esto mismo lo hacemos para las siguientes columnas. ¿Qué podemos adelantar? Una vez ya tengamos siempre tiempo y CP, que es lo primero que se debe de hacer sí o sí, y esto nunca se les olvide, lo primero que deben de hacer sí o sí es graficar. Entonces, para el siguiente pantallazo ya me imagino que ya voy a aparecer con las columnas y voy a aparecer con los gráficos. ¿Listo? Bueno, aquí ya efectivamente entonces tenemos todas las columnas realizadas, tenemos nuestro gráfico de concentración plasmática con respecto al tiempo, y luego entonces lo que tenemos que hacer es que ver nuestro gráfico en escala semilogarítmica, y por lo tanto aquí que tenemos que sacar logaritmo natural. Ustedes ya saben cómo sale el logaritmo natural, que en este caso es el logaritmo natural de la concentración plasmática, y como obviamente no estamos hablando de un proceso de absorción, sino que estamos hablando de un proceso de distribución y eliminación, acá efectivamente entonces lo que aplicamos es para todos los datos, ¿ok? Muy diferente a nuestra primera escala, que se acuerdan que lo que estábamos trabajando. Entonces, parte 2, ¿qué toca hacer ahora? Nuevamente, graficar, y ya puedo entonces sacar pendiente y los interceptos para nuestra primera parte, ¿ok? Entonces, graficamos y luego sacamos pendientes. Ya tenemos nuestro gráfico. Inclusive aquí hice a propósito dejarle aquí una línea, una pendiente, una línea de tendencia. Si se dan cuenta, como nuestro gráfico es bifásico, esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, en vez de sacar una línea de tendencia, debemos sacar dos líneas de tendencia, y ahí vamos entendiendo poco a poco qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que sí aplica? Que podemos entonces retomar de la parte anterior, que nuestros últimos puntos siempre nos van a reflejar, siempre y cuando cumplan lo de las 3 vías medias. Ya eso lo habíamos hablado previamente en nuestra reunión virtual. Siempre y cuando se cumpla eso, nosotros acá podemos ver que nuestros 3 puntos finales se van a comportar o van a estar gobernados principalmente ¿por qué? Por el proceso de eliminación. Por eso a partir de estos 3 es que vamos a calcular la pendiente de beta junto con el intercepto. ¿Listo? Vamos entonces. Bueno, como ustedes ya saben calcular entonces la pendiente, lo que hice acá para tratarles de mostrar es de dónde fue que tomé los datos para poder calcular esto. Ya no les muestro las ecuaciones o la forma de sacarlo en Excel porque ustedes ya lo aprendieron antes y así ahorramos tiempo en el video. ¿Cómo sacamos entonces el intercepto? Ya saben, intersección, punto, eje, etcétera, etcétera. Listo, vuelve y le damos el conocido Y, conocido X, voilà. Pero recordemos que esto está en escala logarítmica. Lo que estamos haciendo es calcular y llevando o extrapolando este punto para calcular este punto acá, que si lo vemos específicamente en nuestro ejercicio, estamos haciendo esto. A partir de estos 3 puntos, lo que estamos calculando o lo que estamos tratando de hallar es esta B. ¿Y cómo la calculamos? A partir de esta pendiente. ¿Cómo hacemos entonces eso? Pues simplemente extrapolamos los datos, que por eso le estamos diciendo a Excel, calcúlenos esta intersección
junto con el eje, o sea, calcúlenos este punto, y aquí una vez tengamos este punto, a este lo vamos a llamar B, pero como estamos en escala logarítmica tenemos que convertirlo a que este punto B lo tenemos que convertir a CP en términos de miligramos por litro, o sea que tenemos que sacar una exponencial, listo, o sea que con estos 3 puntos vamos a calcular este que estamos acá. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso en Excel? Efectivamente sacamos el exponente y listo. Hasta acá esta parte es sencilla, ¿ok? Entonces, acá viene la parte un poquito complicada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hallar? CP'. ¡Jue madre! ¿Qué es eso? Julián, ¿qué quiere decir con CP'? ¿Qué es CP' en este caso? Vamos a hacer esta primera etapa que estamos viendo acá. Para cada uno de estos puntos, lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuál sería la concentración plasmática si solamente siguiera un modelo monocompartimental, es decir, si el fármaco solamente estuviera en sangre, cuáles serían las concentraciones plasmáticas a cada uno de estos tiempos de muestreo, partiendo obviamente del comportamiento de la pendiente que ya estábamos hablando. O sea que si solamente nos vamos a concentrar en la etapa de eliminación y ya partimos de la ecuación inicial que está por acá, solamente nos vamos a concentrar en esto. ¿Por qué? Porque nos estábamos concentrando solamente en la eliminación. O sea que esta CP va a ser CP', de tal manera que nosotros el proceso de distribución lo estamos aislando. Solamente vamos a determinar esta etapa asociada a la eliminación. Y particularmente ya tenemos los datos. ¿Por qué? Porque ya tenemos a beta, ya sabemos muy bien cuál era beta, y acabamos de calcular B, o sea que simplemente lo que tenemos que cambiar es cada uno de los tiempos para calcular CP'. Es decir que si nos vamos para nuestra tablita en Excel, podemos calcular esta CP' para cada uno de estos tiempos a partir de esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder calcular ese CP', entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. B lo acabamos de calcular acá. Pero aquí necesitamos un truco. ¿Cómo hacemos para fijar una celda en Excel? Con F4. Perfecto. En este caso, necesitamos sacar el exponente ¿de qué? De menos beta por T. Listo. Pueden utilizar directamente a esta pendiente o simplemente haciéndolo todo, porque nosotros ya tenemos a beta. Entonces en este caso pues yo lo voy a hacer completo, voy a utilizar a beta, beta ya lo tenemos, entonces simplemente fijamos la celda y lo multiplicamos por el tiempo. El tiempo entonces en cada uno de los casos va a estar cambiando. Ok, recordemos las cifras significativas, no pasemos de 2, máximo 3 cifras significativas para que después no se nos vuelva esto un montón de números. Y lo aplicamos entonces para todos los datos. ¿Qué particularidad ven ustedes acá en este caso? A ver, les doy un tiempo para que se den cuenta. Si se fijan muy bien, estos últimos datos prácticamente son similares a estos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Estos últimos datos de CP son exactamente iguales a esto. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de este intercepto que está acá como concentración inicial y siguiendo entonces obviamente esa constante eliminación que estamos llamándola ahora beta, pues obviamente en los últimos momentos vamos a ver que estas dos curvas, la nueva que estamos haciendo versus la normal de CP con respecto al tiempo, pues va a haber un punto donde van a ser exactamente iguales. Y eso entonces ustedes lo van a ver acá específicamente en nuestra resultados. ¿Qué es lo que acabaron ustedes de calcular acá? Lo que les dije, cada una de las concentraciones supuestas, teóricas, de lo que debería haber en sangre si solamente estuviéramos hablando de eliminación. ¿Listo? Ahí lo que hicimos fue aislar el proceso de eliminación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aislar el proceso de distribución. Vamos a calcular la otra pendiente, pero teniendo en cuenta esa concentración plasmática prima. Para poder lograr eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar CP menos CP'. Literalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
pues lo que les estoy, perdón, simplemente restar las concentraciones plasmáticas, Cp menos la concentración plasmática prima, que fue la que acabamos de calcular, y listo. ¿Vale? Lo hacemos para todos nuestros datos y lo voy a hacer aquí a propósito. Voy a hacer esto acá y les voy a mostrar algo. ¿Hasta qué punto debo tener en cuenta los datos? Ojo, ya les estoy diciendo, si solamente vamos a estar teniendo presente el proceso de distribución, no sirve de nada que yo haga esto. ¿Por qué? Porque obviamente si lo reviso en nuestro gráfico, estos últimos puntos son eliminación, no son distribución. Como son distribución, esta parte no le van a decir tome los últimos 3 puntos o tome los 3 primeros o tome los 5 primeros. No, esta parte debe ser analítica por parte de ustedes. Deben de fijarse en su curva, más o menos hasta qué punto deben de tomar datos. Si vamos entonces a nuestra curva que ya tenemos graficada acá, yo puedo decir que más o menos hasta este tiempo ya empieza el proceso netamente de eliminación, así que yo puedo tomar los datos hasta este punto. Es decir, ¿cuántos puntos debo tomar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, máximo 7 puntos. Es decir, aquí ya termina nuestro proceso de inflexión. Entonces, si tengo presente esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, estos datos de aquí hacia abajo, si se dan cuenta, están casi llegando a 0, por lo que estábamos hablando ahorita. O sea que estos son nuestros datos de nuestro proceso de distribución aislado. Y luego, ¿qué hacemos? Sacamos el logaritmo natural a esa resta, ¿vale? Una vez saquemos entonces el logaritmo natural a nuestra resta, ya que es lo que podemos hacer. Correcto. Ya podemos sacar nuestra segunda pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que acabé de hacer acá y adelantarme? Simplemente lo que hice fue sacar lo mismo. Pendiente, menos la pendiente, que en este caso es alfa, el intercepto, intersección, punto de eje. Ustedes acá están viendo entonces de dónde fue que saqué los datos y simplemente entonces los marqué. Y realmente apliqué exactamente lo que hicimos acá. ¿Cuáles fueron los datos que utilicé? Mire que aquí se los estoy marcando y por eso es que estoy definiendo en otros colores cada una de las columnas para que sepan hasta dónde tomé los datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Vámonos entonces aquí a nuestro gráfico. Si se fijan, estamos calculando esta otra pendiente que se está cruzando acá. ¿Ven este A y ven estos datos? Eso fue lo que hicimos. Restamos a la concentración plasmática, la normal. ¿Por qué la restamos? Piensen un momento. La restamos por lo siguiente. Lo que hicimos fue simplemente restar a la concentración plasmática, porque resulta que la concentración plasmática están sucediendo dos procesos, uno de eliminación y otro de distribución. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Independizarlos. Esta gráfica que ven acá arriba es el global que nosotros vemos. Teóricamente podemos calcular estos dos de forma independiente. Calculamos ya el de eliminación, ahora vamos a determinar solamente el de distribución. Y recordemos que si sumamos este más este, pues nos tiene que dar este. Por eso fue que lo restamos, o sea que calculamos entonces eso. A partir de esa resta, determinamos esta pendiente. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. A esta pendiente le calculamos alfa y ahora le calculamos el otro intercepto, que en este caso va a ser A. ¿Ven? Y eso fue lo que les están mostrando acá. Esta resta es literalmente esto que estamos viendo acá. Entonces ahora, como ya lo vimos en Excel, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué quiero entonces que hagamos ahorita? Un gráfico donde pongamos cada una de estas pendientes de forma independiente acá, o incluso la podemos incluir dentro del mismo gráfico anterior. Voy a hacer las dos cosas, ¿ok? Para que lo veamos de forma global. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte? Pues simplemente lo que voy a hacer aquí es tratar de aislar los dos pendientes. Y para poder entonces aislar las dos pendientes, lo que voy a hacer es sacar el logaritmo natural de esta Cp' de la que estábamos hablando. Y acá para estos datos simplemente los voy a copiar. ¿Ok? Porque son exactamente los mismos, ya están en el logaritmo natural. Entonces en este caso
no hay algo nuevo. Lo que sí les quiero comentar es algo o cierta duda que les puede surgir a ustedes. Y si no les ha surgido la duda, pues de todas maneras se las adelanto. Entonces, es muy simple. Cuando yo les estaba diciendo que cuántos puntos se tomaban acá, uno puede tomar hasta estos puntos. Estábamos viendo que yo lo estaba tomando hasta acá. Si se fija uno, realmente hasta este punto todavía puede existir distribución. Si uno quiere ser un poquito más riguroso, se puede tomar un punto antes de llegar a ese punto de inflexión. Tenga presente que entre más puntos tome después del punto de inflexión, tomando puntos de eliminación, cuando usted esté trazando acá una pendiente, esta pendiente literalmente va a quedar una línea que no va a mostrar realmente el comportamiento del proceso de distribución. Entonces hay que tener muy pendiente de eso. Si vemos, por ejemplo, ay no, es que hasta este punto está demasiado allá, tomemos un punto antes. Ok, se puede hacer, por ejemplo, hasta acá yo tomo estos puntos, pero si tomamos un punto anterior, que igual también es posible, el cambio es relativamente pequeño, entonces vemos que no lo va a afectar tanto. O sea, en este caso muy particular lo podemos dejar en este punto, un punto antes, un punto después. ¿Va a modificar levemente los demás parámetros? Sí, claro, los va a modificar levemente. Pero el punto acá importante es que obviamente esto se hace desde la lógica y no desde un concepto como se lo estoy diciendo las ocasiones anteriores, donde era tomar los últimos 3 puntos, etcétera, etcétera. Ahora, una vez ya tengo entonces estos datos aislados, esto simplemente lo que hice fue volverlos a copiar o tenerlos acá, es para poder entonces hacer el gráfico. En cuanto al gráfico ya sabemos cómo se hace y voilà, listo. Lo que estoy teniendo acá en este caso son las dos pendientes de forma aislada. Listo. Esto mismo también lo puedo agregar en el gráfico de arriba como para que nos quede entonces muy similar a lo que estamos trabajando acá. Entonces ahorita en un momentico llego y se los muestro cómo quedaría estos mismos, pero agregándoselos a la otra curva. Ya lo que queda acá simplemente es carpintería como para que lo pongan bonito, pero ya entendemos que esta es la pendiente correspondiente a alfa y esta es beta, donde esta es distribución y esto es eliminación. Y hasta acá entonces estamos bien. ¿Qué es lo único que nos queda faltando? Calcular todos los parámetros. ¿Cómo calculamos todos estos parámetros? Pues a partir de todas las ecuaciones que yo les había dicho antes de cómo es que se sacan. Listo. Entonces toda esta primera parte la voy a resolver de forma rapidita para no gastar tiempo en el video porque tenemos que hacer otras cosas adelante. Bueno, ahora sí, ¿qué fue lo que hice entonces acá mientras llenaba todos estos datos? Lo primero, agreguen por favor simplemente es copiar este valor y aquí cambiarle por un valor de alfa. Y calculamos el tiempo de vida media para alfa y para beta en cada uno de los casos. Ahorita entendemos y vamos a interpretar cada uno de estos datos. ¿De dónde sale K21? Es que K21, K21, 10, 12, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda que yo les había mostrado las diapositivas entonces donde les había dicho que debíamos tener esas ecuaciones en el cuaderno? Véalas acá. Entonces de ahí sale cada uno de esos parámetros. Obviamente ustedes ya los tienen. Arrancamos siempre calculando este que es el que tenemos a la mano y en este orden para poder entonces calcularlos como acá les debe de aparecer. Les deben dar estos mismos valores en términos generales, ¿vale? ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Recuerdan que ustedes tienen un documento que yo le he dicho o yo le he llamado ecuaciones y resúmenes importantes. Pues bueno, ¿qué fue lo que hice entonces en este momento? Pues fui a ese documento y simplemente lo que hice fue eso que ya tienen ustedes en el documento, que yo ya se los había resumido y además ustedes lo pueden leer literalmente en el documento, en la bibliografía, en el libro directamente. Lo que hice fue tomar cada una de estas ecuaciones y los parámetros para poderlos calcular. ¿De dónde salen? Revisen mi documento y aparte de eso, pues ustedes tienen el libro para estudiar porque entonces estoy confiando demasiado en ustedes, ¿vale? En este orden de ideas, entonces lo único que hice fue aplicar cada una de estas ecuaciones para llenar cada uno entonces de los espacios que nos están mostrando acá. ¿Qué me interesa? Como se los he dicho muchas veces, no es tanto que ustedes aprendan a manejar Excel, sino que aprendan a interpretar, ¿ok? Igual esto simplemente son sumas y restas y divisiones, como se han dado cuenta acá. Entonces eso no es nada del otro mundo en cuanto a los cálculos o cuanto a los parámetros que se pueden sacar en Excel, pero la información más importante es lo que ustedes pueden interpretar.
Como les comentaba antes, entonces este es el gráfico donde obviamente independizaba cada uno de los parámetros, pero que también se los podía agregar acá junto con la otra curva, que aquí ya se ven todos tres juntos, algo muy similar a lo que nos están haciendo acá. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante. Quiere decir que por el otro lado lo podemos hacer y mire que realmente es exactamente como nos lo está haciendo la gráfica. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Literalmente interpretar. Por ejemplo, aquí ya nos vamos a ir entonces a la parte clínica y voy a juntar la parte clínica con el ejercicio y con lo que estamos haciendo acá. Me voy a ir entonces directamente a las diapositivas que tenemos allá. Vámonos directamente acá a aplicaciones clínicas. ¿Se acuerdan cuando yo les estaba diciendo a ustedes que cuando hacíamos modelo monocompartimental y teníamos una persona en UCI, teníamos que calcular todos los parámetros a partir de 2 puntos? Listo. Vámonos a eso. Tenemos este fármaco con el que estamos trabajando acá, sea cual sea. Y tenemos que tomar 2 puntos de referencia para poder hacer todos los cálculos clínicos. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan del último ejercicio que hicimos paso a paso, que yo les puse un video de eso? Pues listo. ¿Yo qué es lo que hago? Simplificar. Pero para poder simplificar tengo que partir de cierta información que para mí es muy importante. Por ejemplo, digamos que para este fármaco no tengo este montón de datos, sino que simplemente reviso la bibliografía y me dan un tiempo de vida media 1 y un tiempo de vida media 2. Es decir, voy a estar hablando de estos 2 parámetros que yo tengo acá en este momento. En el ejercicio o en el ejemplo del que estamos discutiendo en este instante. Me dicen que este es el tiempo de vida media para este fármaco. Incluso se lo voy a poner más sencillo. Supongamos que para el ejemplo o la pregunta que les estoy haciendo, este tiempo de vida media alfa es de 1 hora. Más sencillo todavía, para que no tengamos que hacer cálculos demasiado complejos. Y que el tiempo de vida media 2 es de 8 horas. ¿Ok? Alfa de 1, beta de 2. Perdón, de 8. Qué pena. Alfa de 1 y beta de 8. Y le dicen, usted necesita tomar 2 muestras y con esas 2 muestras poder calcularle el ajuste de dosis a nuestro paciente. ¿Usted qué hace? Ya sabemos que no le podemos tomar todo este montón de muestras que estamos hablando acá porque efectivamente no tiene ningún sentido. O sea, son demasiadas muestras por demasiado tiempo. Más el análisis, eso demoraría fácilmente 1 semana, 2 semanas en resultar cada uno de los datos y usted puede hacer todos estos gráficos. De aquí a eso la persona o el paciente ya se le murió. Necesitamos esa agilidad. Y solamente con 2 puntos. La pregunta es, ¿a qué horas tomo la muestra 1 y a qué horas tomo la muestra 2? Partiendo de este ejemplo. ¿Ok? Estamos en nuestro ejemplo donde el tiempo alfa es de 1 hora y el tiempo de media beta es de 8 horas. ¿En qué momento tomo la muestra 1 o a qué horas tomo la muestra 1 y a qué horas tomo la muestra 2? Para a partir de esos 2 datos convertirlo y aplicar todo lo que hicimos en modelo monocompartimental. ¿Se acuerdan de ese ejercicio clínico? Listo, vamos a aplicar eso. Pero entonces acá simplemente le están preguntando las horas. Voy a pasar el video, realmente, por favor, piénselo. Esta pregunta es fundamental. Es de análisis, típica de parcial. ¿Por qué? Eso es lo importante. ¿Por qué? Bueno, hagamos este análisis. Recordemos una cosa, de relevancia clínica, el área más importante es esta, la eliminación, porque esta es la que va a permanecer más tiempo en el cuerpo. Por lo general proceso de distribución es bastante rápido, es muy rápido. Por lo tanto, ustedes acá realmente lo que tienen que determinar son 2 cosas. Uno, no le están preguntando dosis. Ojo con mi ejercicio, no le estoy preguntando dosis, solamente le estoy preguntando tiempos. ¿Ok? Pero si fuéramos a hacerle un ajuste de dosis a una persona, tenemos que tener presente esto para hacer el ajuste de dosis y 2, cuáles son los tiempos de muestreo. Como estamos omitiendo la parte de dosis, entonces centrémonos solamente en la parte del tiempo. No tiene ningún sentido que usted le tome, si estamos hablando que tiene un tiempo de vida media alfa de 1 hora, que le tomemos acá la primera muestra a la 1 hora y la otra muestra
voy a inventar algo, 15 horas. Supongamos que eso va por acá. Si ustedes trazan una línea recta, porque ustedes saben muy bien que nosotros hacemos eso, para poder calcular la pendiente, ustedes van a calcular una pendiente que va desde acá hasta acá y que realmente va a tener un gráfico que más o menos va a tener este comportamiento. Supongamos que va desde acá hasta acá. No sé si me siguen entonces en este ejercicio. ¿Ven lo que estarían haciendo? Si toman un tiempo acá y un tiempo acá. Ok, recuerde que tiempo de vida media usted lo puede aplicar para lo que sea. Y si sigue una cinética de orden 1, en este caso yo la puedo aplicar como vida media en el proceso de distribución. ¿Cómo así? Si yo le aplico ese fármaco, ¿en qué momento o cuánto tiempo tengo que esperar para que ese fármaco empiece y mejor dicho, cuánto tiempo se demora en terminarse la fase de distribución e iniciarse solamente el que es gobernado por eliminación? ¿Se acuerdan del concepto de vida media? Aplica tal cual. Simplemente aplico las 5 vidas medias de las que estaba hablando ahorita o cuando estamos hablando de eliminación, y lo que hago es simplemente ajustarlo. Ya sé que la vida media es de 1 hora. Listo. Entonces, ¿cuánto tengo que esperar? 5 horas. La primera muestra la puedo tomar a partir de las 5 horas. Supongamos, en nuestro ejemplo, que estamos hablando de esta primera muestra es a las 5 horas. Y la segunda muestra, ¿en qué momento debe de ser? Que está en el rango entre las 2 y 3 vidas medias. Pero aquí aplicamos vidas medias beta. Entonces, como estamos hablando en el ejercicio, en nuestro ejemplo estábamos diciendo que era 8 horas. Entonces, podemos decir que para 2 vidas medias adicionales, beta, podemos esperar desde este tiempo en adelante, ¿cuánto? Si me dicen 8 horas, entre 5 y 8 horas, muy corto, preferiría un tiempo más. Entonces, 16 horas, ok, pueden ser unas 16 horas. La segunda muestra se la tomo aproximadamente a unas 15, 16 horas. Y realmente lo que voy a tomar son 2 puntos, que cuando trace una línea recta, realmente lo que voy a reflejar es un comportamiento dentro de este rango. No sé si me hice entender acá, espero que sí, si no me lo preguntan entonces cuando estemos en la reunión virtual. Eso es lo que tenemos que aprender a interpretar. ¿Cuál es el tiempo de vida media más útil desde un punto de vista clínico? El que es más útil desde un punto de vista clínico siempre va a ser el tiempo de vida media beta. ¿Por qué? Porque es el del proceso de eliminación. Listo, entonces por favor, ese ustedes lo marcan y lo tienen muy presente. Ahora vayámonos a un ejercicio práctico desde el punto de vista clínico, pero aplicando dosis de carga. ¿Se acuerda que yo les dije 2 cosas? Uno era la dosis y lo segundo era los tiempos de muestreo. Ahora miremos cómo puede hacerse una dosis de carga, ¿ok? Si se fijan acá en las gráficas que ustedes tienen acá, que están también en las diapositivas, el ejemplo que les hice fue exactamente lo que estábamos hablando ahorita. Esto también se los pueden explicar muy bien en el libro para que lo tengan muy presente. Entonces, lo pueden terminar de consultar allá. Por ahora, entonces, vámonos al ejercicio específico. Dice, la lidocaína es un antiarrítmico, aparte pues de que también es un anestésico local, que es usado para el tratamiento de las contracciones ventriculares prematuras. Un hombre de 70 kilogramos necesita recibir una infusión intravenosa para mantener una concentración plasmática en 2 miligramos por litro. Recuerden que esta concentración plasmática se dice mantener, de entrada ya estamos asumiendo que es concentración plasmática en estado estacionario. Luego dice, calcule la dosis de carga de lidocaína como su sal hidroclorhidro, entonces tiene un factor salino de 0.87 para que alcance esta concentración plasmática inmediatamente. Ojo ahí con el inmediatamente. Y la lidocaína tiene entonces los siguientes volúmenes de distribución. Le dan el volumen de distribución 1 y le dan un volumen de distribución en estado estacionario. Acá la pregunta más importante es, ¿cuál volumen de distribución utilizo para poder hacer el cálculo de la dosis de carga? La ecuación es exactamente la misma, no va a cambiar absolutamente nada, ¿ok? La dosis de carga o la ecuación es la misma que habíamos usado la vez pasada para modelo monocompartimental. ¿Cuál es la diferencia acá? Conceptos, muy importante. Y segundo, farmacología. Entonces les doy un momento para que hagan los 2 cálculos. Listo. Para los que dijeron que lo hacían con el volumen de distribución en estado estacionario,
es verdad. Uno lo podría realizar con el volumen de distribución en estado estacionario y sería la respuesta correcta. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo les había dicho, ojo, aquí hay que tener presente la parte farmacológica. Entonces ustedes acá no van a hacer absolutamente nada por análisis mecánico, sino que ustedes van a analizar esto global. Por eso yo necesito que ustedes estén conmigo. ¿En qué? ¿O en cuanto a qué? Que es importante la parte analítica sobre la parte mecánica. Cualquier persona de forma mecánica hace el cálculo directamente con este volumen de distribución y no está mal. En términos generales, sí, pero como estamos hablando de que es un antiarrítmico para contracciones ventriculares, estamos hablando de que es algo bastante serio. En este caso, lo más seguro, ¿qué es lo que es? Utilizar este volumen de distribución, que va a estar por debajo de concentración plasmática en estado estacionario, sí. Es muy posible que esté por debajo, pero ¿qué es lo que va a suceder? Es más, hagan el cálculo con el volumen de distribución de 1.3. Esto ya no da como 80 miligramos, sino que da muchísimo más. Eso daría como 200 y tantos. Si no estoy mal, o realmente lo estoy pensando con la mente y no estoy haciendo el cálculo acá con calculadora. Pero a lo que yo llego es qué pasaría si usted a esa persona, es más, mejor dicho, antes de continuar voy a hacer una pausa para hacer el cálculo y una vez decirles. Listo, ya les hice el cálculo. ¿Ven la diferencia tan grande? Si ustedes le dan esta dosis tan alta, ¿qué pueden hacer? Literalmente matan al paciente. Entonces hay que tener presente esto. No es solamente hacer la parte mecánica, sino también la parte lógica, la parte analítica, y que integren los diferentes conocimientos de los diferentes cursos. Acá que es lo que tenemos que integrar, farmacología. Entonces muchísimo cuidado con eso. En la parte entonces, para resolver este ejercicio, la normal sí era hacerla con si no fuera ningún peligro, utilizar ese fármaco, pero como sí es un peligro, teniendo en cuenta que es un antiarrítmico, hay que inyectarle Bueno, y entonces la pregunta siguiente es, ¿y cómo hago entonces el ajuste para poder llegar a esta concentración plasmática de 2 miligramos por litro? Pues lo que usted hace es simplemente dar estas dosis cada tiempo de vida media de forma continua y repetida, de tal manera que pueda llegar hasta acá lo más pronto posible. Pero en este caso lo haríamos de la siguiente manera, no teniendo presente la vida media beta, sino la vida media alfa. Entonces, cuando ya se está acabando la quinta vida media alfa, vuelvo y le doy otra dosis. De esa manera voy compensando. Lo podemos terminar de resolver inclusive cuando estemos en la reunión virtual. Entonces, nuevamente, esta es la parte correspondiente a este modelo bicompartimental. Ya hicimos el ejercicio, ya entendimos cuáles son la parte aplicada de todos estos cálculos, que si ustedes me van a preguntar a mí, Julián, entonces, ¿cuándo vamos a usar esto en la vida clínica o en la vida profesional? Para ser honesto les voy a decir la respuesta, nunca, o muy poco probable. Lo más probable es utilizar esto en investigación. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes aprendan el objetivo de acá. Conceptos, y cuando aprendan estos conceptos, entonces lo importante que es particularmente saberlos aplicar. Si se dan cuenta, este es el otro archivo que tengo en Excel, porque entonces les repetí dos, que estaba haciendo acá, donde aquí particularmente le estaba tomando hasta estos datos. Si nos vamos al otro archivo en Excel que les tengo acá, no tomé 6, sino 2, 4, 6. En el otro creo que tomé un dato más, si no estoy mal. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que quería que vieran? Que inclusive cambiando un dato cambia levemente. En este caso no es crítico, no es significativo. Si se fijan acá los valores son bastante parecidos, al igual que los datos obtenidos acá para cada uno de los parámetros. ¿Listo? Que si se fijan realmente son bastante similares. Entonces los valores no van a cambiar mucho. Ahí lo que estamos hablando es del concepto de que si utilizaba este punto o si dejaba el punto anterior. Con eso ya más o menos le respondo eso. No siendo más, entonces nos vemos en un próximo video, muchachos. Chao.